Pasé años construyendo la casa de mis sueños junto a mi marido. Instalé cámaras de seguridad para proteger la obra, pero lo que vi a través de ellas me partió el alma, él entrando con otra mujer en nuestro futuro hogar. Soy Elisa, y durante los últimos 3 años he vivido para un solo propósito, construir la casa de mis sueños. Cuando Daniel y yo nos casamos hace 5 años, vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor en las afueras de Sevilla. Era suficiente para 2, pero ambos soñábamos con algo más. Un hogar verdadero. Un lugar donde pudiéramos criar una familia. Algún día, decía Daniel abrazándome en nuestro diminuto balcón, tendremos nuestra propia casa. Con jardín grande, habitaciones espaciosas, todo lo que siempre quisiste. Y yo le creía. Porque en ese entonces, Daniel era mi compañero en todo. Mi mejor amigo, mi apoyo, mi futuro. Trabajamos incansablemente durante 2 años ahorrando cada euro posible. Yo como enfermera en un hospital privado, él como ingeniero en una empresa de construcción. Turnos dobles, horas extras, sacrificios constantes. Hasta que finalmente, hace 3 años, pudimos comprar el terreno. No era grande ni estaba en la zona más exclusiva, pero era nuestro. Un pedazo de tierra donde construiríamos nuestro futuro desde cero. Recuerdo el día que firmamos las escrituras. Lloré de felicidad sosteniendo esos papeles. Daniel me abrazó con ternura que en ese momento parecía completamente genuina. Lo logramos, susurró. Nuestro sueño está comenzando. La planificación de la casa consumió los siguientes meses. Horas interminables eligiendo cada detalle. El diseño de las habitaciones, los colores de las paredes, los materiales para los pisos. Yo quería 3 dormitorios. 1 para nosotros y 2 para los hijos que planeábamos tener en cuanto nos mudáramos. Una niña y un niño, decía frecuentemente mientras revisábamos planos. Nuestra familia perfecta en nuestra casa perfecta. Daniel sonreía y asentía, pero con el tiempo me di cuenta de que su entusiasmo no igualaba el mío. Sus respuestas se volvieron más breves, sus contribuciones a las decisiones más distantes. Lo que tú quieras está bien, decía cuando le preguntaba sobre detalles importantes. Tú tienes mejor ojo para estas cosas. En ese momento lo interpreté como confianza en mi criterio. Ahora entiendo que era desinterés disfrazado. La construcción comenzó hace 1 año y medio. Visité la obra constantemente. Cada semana, a veces cada pocos días, iba a ver el progreso. Observaba los cimientos siendo establecidos, las paredes levantándose, el techo tomando forma. Cada tijolo colocado me llenaba de emoción casi insoportable. Esta era nuestra casa. Nuestro futuro tangible construyéndose frente a mis ojos. Los trabajadores me conocían bien. Llegaba con café y bocadillos, preguntaba sobre el progreso, tomaba fotografías de cada etapa. Señora Elisa, me saludaban con respeto genuino. Vino a inspeccionar nuevamente. No puedo evitarlo, respondía con sonrisa que no podía contener. Es que estoy tan emocionada. Daniel, por contraste, rara vez visitaba la obra. Estoy ocupado con proyectos en el trabajo, explicaba cuando le preguntaba por qué no venía conmigo. Confío en que todo está saliendo bien. Pero es nuestra casa, insistía. ¿No quieres ver cómo va? La veré cuando esté terminada, respondía con tono que indicaba que el tema estaba cerrado. Su falta de interés me dolía, pero lo justificaba constantemente. Trabajaba mucho. Estaba cansado. Los hombres no se emocionaban con estos detalles como las mujeres. Mentiras que me decía para no enfrentar la verdad evidente. Hace 6 meses, cuando la estructura principal ya estaba completa y comenzaban los trabajos de acabados interiores, uno de los trabajadores me hizo una sugerencia. Señora Elisa, dijo Jorge, el capataz que había supervisado toda la construcción, debería considerar instalar cámaras de seguridad. ¿Cámaras?, pregunté sorprendida. La obra está en una zona relativamente aislada, explicó. Y con todos los materiales aquí, sería buena idea tener vigilancia. He visto casos donde roban cables, herramientas, incluso materiales de construcción. Tenía sentido. Habíamos invertido tanto dinero, tanto esfuerzo. Proteger nuestra inversión era lógico. ¿Conoces alguna empresa confiable?, pregunté. Jorge me dio el contacto de una compañía especializada. 2 días después, técnicos instalaron 4 cámaras estratégicamente ubicadas.
Una en la entrada principal, una cubriendo el jardín trasero, una en el área de la cocina, y una en lo que sería nuestra sala principal. El sistema era moderno. Podía ver las transmisiones en vivo desde mi teléfono en cualquier momento. Grabación continua almacenada en la nube. No le mencioné nada a Daniel. No fue decisión deliberada de ocultarlo. Simplemente no surgió en conversación. Él preguntaba tan poco sobre la obra que instalar cámaras de seguridad parecía otro detalle más que no le interesaría. Las primeras semanas revisaba las cámaras ocasionalmente, verificando que los trabajadores llegaran a tiempo, que el progreso continuara como esperado, que todo estuviera seguro durante las noches. Pero gradualmente comencé a observar más frecuentemente. No por preocupación de robos, sino porque me reconfortaba ver mi sueño haciéndose realidad incluso cuando no podía estar físicamente presente. Durante descansos en el hospital, abría la aplicación en mi teléfono. Veía las paredes recién pintadas, los pisos siendo instalados, cada mejora acercándonos más a nuestro hogar perfecto. Me imaginaba nuestra vida ahí. Desayunos en esa cocina espaciosa. Tardes en ese jardín que todavía necesitaba paisajismo. Niños corriendo por esos pasillos que ahora estaban vacíos. Era mi escape feliz. Mi recordatorio constante de que todo el trabajo duro valía la pena. Hasta que hace 2 meses, ese escape se convirtió en mi peor pesadilla. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en mi turno en el hospital, aprovechando momento tranquilo para revisar las cámaras como había desarrollado costumbre de hacer. La construcción estaba prácticamente terminada. Solo faltaban detalles finales. Los trabajadores ya habían terminado su jornada. La casa estaba vacía, silenciosa, esperando ser habitada. O eso pensaba. Mientras observaba la transmisión de la cámara de la sala principal, vi un carro estacionarse frente a la casa. El carro de Daniel. Mi corazón dio un salto de alegría inicial. Había venido a visitar la obra. Finalmente estaba mostrando interés en nuestro proyecto. Pero esa alegría duró exactamente 3 segundos. Porque Daniel no salió solo del carro. Una mujer bajó del asiento del pasajero. Joven, guapa, vestida casualmente pero con estilo que gritaba cuidado deliberado. Los vi caminar hacia la entrada principal. Daniel sacó las llaves que yo le había dado meses atrás para que pudiera visitar cuando quisiera, y abrió la puerta. Entraron juntos. Mi mente trabajaba frenéticamente intentando encontrar explicación inocente. Tal vez era colega del trabajo. Tal vez estaba mostrándole el proyecto como ejemplo de construcción. Tal vez era arquitecta consultora. Pero algo en mi estómago ya sabía la verdad. Cambié rápidamente entre las diferentes cámaras siguiendo su movimiento por la casa. Los vi en el área que sería nuestra sala. Daniel señalaba cosas, aparentemente explicando el diseño. La mujer asentía, sonreía, tocaba su brazo con familiaridad que me heló la sangre. Luego caminaron hacia lo que sería nuestro dormitorio principal. Y ahí, en el espacio donde yo había imaginado despertar cada mañana junto a mi esposo, donde había planeado criar a nuestros hijos, donde había depositado todos mis sueños de futuro feliz, los vi besarse. El teléfono casi se me cayó de las manos. No podía respirar. El hospital seguía funcionando a mi alrededor, pero yo estaba completamente paralizada observando mi matrimonio desmoronarse en tiempo real a través de pantalla pequeña. Se quedaron ahí durante casi 1 hora. Cada minuto era tortura. Cada momento confirmaba lo que ya no podía negar. Daniel me estaba engañando. Y lo estaba haciendo en nuestra casa. En el lugar que representaba todos nuestros sueños compartidos. Cuando finalmente salieron, vi cómo Daniel besaba a la mujer nuevamente antes de que ella subiera a su propio carro estacionado cerca. Me quedé sentada en la sala de descanso del hospital durante no sé cuánto tiempo después de que la transmisión mostrara la casa vacía nuevamente. Sentía náuseas. Furia. Devastación tan profunda que dolía físicamente. Esa noche llegué a casa actuando completamente normal. Hola, saludé a Daniel como siempre. Hola, respondió sin levantar la vista de su teléfono. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien, mentí. ¿Y el tuyo? Lo usual, dijo casualmente. Reuniones interminables. Mentiras. Todo eran mentiras. Me fui a la cama temprano alegando cansancio.
Daniel ni siquiera pareció notarlo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal mientras por dentro me desmoronaba. Pero también comencé a observar. A prestar atención. A verificar las cámaras con frecuencia obsesiva. Y descubrí el patrón. Daniel visitaba la casa con esa mujer 2 veces por semana. Martes y jueves por la tarde. Siempre a la misma hora. Siempre cuando él supuestamente estaba en reuniones de trabajo. Cada visita era puñalada nueva. Verlos en mi casa, en mi sueño, contaminando cada espacio que yo había planeado con tanto amor. Pero también cada visita era evidencia. Prueba irrefutable que estaba guardando meticulosamente. Descargué cada video. Los organicé por fecha. Los respaldé en múltiples lugares. Porque si Daniel pensaba que podía destruir nuestro matrimonio y quedarse con mi casa, con mi sueño, estaba completamente equivocado. 2 semanas después de la primera vez que los vi, tomé decisión. Era lunes por la mañana. Daniel se había ido al trabajo. Yo tenía el día libre. Busqué en internet abogados especializados en divorcios. Encontré uno con excelentes reseñas, especializado en casos donde había evidencia de infidelidad. Llamé y conseguí cita para esa misma tarde. El despacho estaba en el centro de Sevilla. Elegante pero no ostentoso. La recepcionista me hizo pasar después de breve espera. El abogado, señor David Santos, era hombre de 50 y tantos años con expresión que mezclaba profesionalismo con compasión genuina. Señora Elisa saludó cuando entré. Por teléfono mencionó que tiene evidencia de infidelidad. Sí, respondí con voz más firme de lo que esperaba. Tengo videos. Muchos videos. Saqué mi teléfono y le mostré. Su expresión permaneció profesional, pero vi sorpresa en sus ojos mientras observaba la claridad de las imágenes. Estas son pruebas excelentes, dijo finalmente. Muy claras, bien documentadas, imposibles de negar. Quiero el divorcio, dije directamente. Y quiero quedarme con ambas propiedades. El apartamento donde vivimos actualmente y la casa nueva. David asintió lentamente. Entiendo. Dado que la casa nueva fue construida durante el matrimonio con fondos compartidos, y considerando esta evidencia de infidelidad, tenemos caso sólido. ¿Cuán sólido?, pregunté. Muy sólido, respondió. Pero necesito advertirle, si su esposo contrata buenos abogados, podría complicarse. Él intentará pelear por su parte. Inventará razones, buscará debilidades en nuestro caso. No me importa, dije con determinación que crecía cada segundo. Hice todo. Planifiqué todo. Supervisé cada detalle de esa construcción mientras él me engañaba. No voy a perder mi casa. David sonrió ligeramente. Entonces vamos a pelear, dijo. Pero primero, necesitamos confrontarlo en el acto. ¿Sabe cuándo será su próxima visita a la casa con esta mujer? Jueves, respondí sin dudar. Jueves por la tarde a las 4. Perfecto, dijo David abriendo su agenda. Entonces el jueves a las 4, estaremos ahí esperándolos. Salí del despacho sintiendo algo que no había experimentado en semanas, esperanza. No esperanza de salvar mi matrimonio. Ese ya estaba muerto, destruido por las decisiones de Daniel. Sino esperanza de justicia. De recuperar lo que me pertenecía. De asegurarme de que su traición tuviera consecuencias reales. Los días hasta el jueves fueron interminables. Cada hora se sentía como eternidad. Daniel seguía actuando completamente normal. Llegando a casa, cenando, durmiendo a mi lado como si nada estuviera mal. Su capacidad para mentir, para fingir, era impresionante de la manera más repugnante. El miércoles por la noche, mientras Daniel dormía, me quedé despierta mirando el techo. Mañana todo cambiaría. Mañana mi matrimonio terminaría oficialmente. Mañana comenzaría el proceso de recuperar mi vida. Y Daniel no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. El jueves amaneció con cielo despejado. Irónico que fuera un día tan hermoso para lo que estaba a punto de suceder. Daniel se levantó como siempre, se vistió, desayunó rápidamente. Tengo día ocupado, comentó mientras tomaba su café. Probablemente llegue tarde. Está bien, respondí con voz neutral. Que tengas buen día. Me besó la mejilla distraídamente antes de salir.
Un gesto mecánico, vacío de cualquier afecto real. Cuando escuché su carro alejarse, exhalé profundamente. Horas. Solo tenía que esperar unas horas más. A las 3 de la tarde salí del apartamento. Había coordinado con David encontrarnos directamente en la casa nueva a las 3:45. Suficiente tiempo antes de que Daniel llegara con su amante. El trayecto hasta la casa se sintió interminable. Cada semáforo rojo, cada momento de tráfico aumentaba mi ansiedad. Pero también mi determinación. Esto terminaba hoy. David ya estaba esperando cuando llegué. Su carro estacionado discretamente a media cuadra de distancia. ¿Lista?, preguntó cuando me acerqué. Completamente, respondí con convicción que sorprendía incluso a mí misma. Nos posicionamos estratégicamente. David en su carro donde podía ver la entrada pero no ser visto fácilmente. Yo dentro de la casa, escondida en una de las habitaciones vacías del segundo piso con vista al área principal. A las 3:58, el carro de Daniel apareció en la calle. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharse. Daniel bajó primero. Luego ella. La misma mujer de los videos. Hoy vestía pantalones ajustados y blusa elegante. Sonreía mientras caminaban hacia la entrada. Los escuché entrar. Sus voces llevaban por la casa vacía. Es hermosa, decía ella admirando el espacio. Realmente hiciste un trabajo increíble aquí. Gracias, respondió Daniel con orgullo que me hizo hervir la sangre. Como si él hubiera hecho algo más que aparecer ocasionalmente. Cuando dijiste que se mudarían, preguntó ella. En un mes, respondió Daniel. Luego agregó con tono más bajo, pero para entonces ya habré resuelto las cosas. ¿Qué cosas? Ya sabes, dijo vagamente. La situación en casa. Situación en casa. Así me llamaba. Una situación por resolver. Esperé 5 minutos más. Dejándolos relajarse, bajar la guardia. Luego envié mensaje a David, ahora. Bajé las escaleras deliberadamente haciendo suficiente ruido para que me escucharan. Daniel y la mujer estaban en la sala principal. Se separaron inmediatamente cuando me vieron, pero el daño ya estaba hecho. La culpa era evidente en ambos rostros. Elisa, balbuceó Daniel con ojos enormes de pánico. ¿Qué haces aquí? Oh, perdón, respondí con sonrisa helada. ¿Interrumpí algo? Qué descortés de mi parte aparecer sin avisar en mi casa. Esto no es, ella es. ¿Una arquitecta?, lo interrumpí con sarcasmo venenoso. ¿Una decoradora de interiores? Por favor, Daniel, al menos ten la decencia de inventar una mentira creativa. La puerta principal se abrió nuevamente. David entró con maletín profesional y expresión seria. Señor Daniel Ruiz, dijo David con tono formal, soy David Santos, abogado representando a su esposa Elisa en procedimientos de divorcio. Daniel palideció completamente. La mujer a su lado parecía querer que la tierra la tragara. ¿Divorcio? ¿Qué? Elisa, no entiendo. Claro que no entiendes, dije con risa amarga. Nunca entendiste nada. Como no entendiste que las cámaras de seguridad que instalé hace meses han estado grabando cada una de tus visitas románticas aquí. ¿Cámaras?, repitió Daniel con horror creciendo en su rostro. Cámaras, confirmé señalando discretamente alrededor. 4 para ser exacta. Con excelente resolución. Los martes y jueves a las 4 de la tarde, ¿verdad? Muy predecible de tu parte. Elisa, por favor, déjame explicar. Comenzó desesperadamente. ¿Explicar?, pregunté inclinando la cabeza con falsa curiosidad. ¿Vas a explicar cómo construimos esta casa juntos, cómo yo supervisé cada detalle mientras tú estabas demasiado ocupado para visitarla, pero de repente encontraste tiempo para traer a tu amante aquí? ¿Esa explicación? Carolina finalmente habló con voz temblorosa. Yo. Daniel me dijo que estaban separados, que el divorcio ya estaba en proceso. Oh, cariño, le dije con tono casi compasivo pero cargado de ironía, dormir con un hombre casado es malo. Pero creerte las mentiras de un hombre casado es simplemente ingenuo. La mujer finalmente habló con voz temblorosa. Yo. Daniel me dijo que estaban separados, que el divorcio ya estaba en proceso. Mentira, dije mirándola directamente. Vivimos juntos. Compartimos cama cada noche.
Él nunca mencionó divorcio hasta este momento. Ella se volvió hacia Daniel con expresión de furia y traición. ¿Me mentiste? Carolina, no es así. Intentó Daniel. Carolina, repetí su nombre. Necesito tu dirección. ¿Qué? Preguntó confundida. Tu dirección, insistí. Dámela ahora. Elisa, eso no es necesario. Comenzó Daniel. Cállate, lo interrumpí con voz tan fría que se quedó mudo inmediatamente. Carolina, claramente asustada por la situación y probablemente sintiéndose traicionada también, murmuró una dirección en un barrio al otro lado de la ciudad. Gracias, dije con sarcasmo apenas contenido. Ahora ambos váyanse. Inmediatamente. Elisa, tenemos que hablar. Intentó Daniel nuevamente. No hay nada que hablar, dije firmemente. Mi abogado te contactará con los papeles. Ahora sal de mi propiedad. ¿Tu propiedad? Comenzó Daniel con indignación creciendo. Esta casa es tanto mía como tuya. Eso lo veremos, interrumpió David con tono profesional pero amenazante. Dado que tenemos evidencia extensa de su infidelidad cometida específicamente en esta propiedad, la ley tiende a favorecer a la parte agraviada. Daniel nos miró a ambos, procesando finalmente la magnitud de la situación en la que se encontraba. Voy a pelear esto, dijo finalmente con voz tensa. No me vas a quitar todo así de fácil. Adelante, respondí. Pelea todo lo que quieras. Tengo evidencia. Tengo testigos. Y tengo la verdad de mi lado. Carolina ya había salido corriendo hacia su carro. Daniel la siguió después de lanzarme mirada llena de furia y algo que podría haber sido arrepentimiento tardío. Cuando se fueron, mis piernas casi cedieron. David me guió hacia sentarme en el piso vacío. Lo hizo muy bien, dijo con aprobación profesional. Mantener la compostura en situaciones así es difícil. Todavía no terminé, dije levantándome con renovada determinación. Necesito ir al apartamento. ¿Al apartamento? A recoger sus cosas, expliqué. Todas sus cosas. Y llevarlas a la dirección que Carolina me dio. David me miró con expresión que mezclaba sorpresa y diversión. ¿Estás segura? Eso podría complicar. Completamente segura, lo interrumpí. Él contaminó mi casa. No va a contaminar donde vivo actualmente ni un segundo más. Conduje al apartamento con David siguiéndome. Tenía aproximadamente 2 horas antes de que Daniel regresara, asumiendo que iría primero a algún lugar a procesar lo que acababa de pasar. Entré al apartamento que había sido nuestro hogar durante 5 años con ojos completamente nuevos. Cada objeto que pertenecía a Daniel ahora me repugnaba. Trabajé metódicamente. Ropa, zapatos, artículos personales, documentos, todo lo que era claramente suyo fue empacado en maletas y cajas que encontré en el armario. David me ayudaba silenciosamente, cargando cajas pesadas al carro. ¿Sabe dónde está yendo con esto?, preguntó cuando habíamos llenado ambos vehículos. A la casa de Carolina, respondí. La dirección que me dio. El trayecto hasta el barrio de Carolina tomó 30 minutos. Era zona residencial tranquila. Casas modestas pero bien mantenidas. Encontramos la dirección. Una casa pequeña con jardín delantero simple. Sin ceremonia alguna, comencé a descargar las cajas y maletas directamente en el jardín. David me ayudó, ambos trabajando rápidamente. Ropa colgada cuidadosamente ahora tirada sobre el césped. Zapatos caros esparcidos. Documentos personales en cajas abiertas para que cualquiera pudiera ver. No fue elegante. No fue digno. Pero fue satisfactorio de manera primitiva. Cuando terminamos, el jardín de Carolina estaba cubierto con las pertenencias de Daniel. Un monumento visible a su traición y sus consecuencias. Listo, dije limpiándome las manos. Ahora podemos proceder legalmente. Los días siguientes fueron torbellino de actividad legal. David presentó la demanda de divorcio junto con petición de quedarse con ambas propiedades basándose en la evidencia de infidelidad. Daniel contrató abogados. Buenos abogados. Caros. Probablemente usando ahorros que habíamos acumulado juntos. Su estrategia se volvió evidente rápidamente: atacarme a mí. Inventó historia de que yo era controladora, obsesiva con la casa al punto de descuidar el matrimonio.
Alegó que mis turnos largos en el hospital significaban abandono emocional. Sugirió que mi decisión de instalar cámaras sin decirle era invasión de privacidad y evidencia de tendencias paranoicas. Su abogado era brillante en torcer la narrativa. De repente, yo era la villana. La esposa ausente que empujó a su cliente a buscar consuelo en otro lugar. Las audiencias eran brutales. Señora Elisa, decía el abogado de Daniel con tono condescendiente, ¿no es cierto que pasaba más tiempo en la construcción que con su esposo? Estaba supervisando nuestra inversión, respondía intentando mantener calma. O escapando de su matrimonio, contraatacaba. ¿Obsesionándose con una casa en lugar de construir relación con su esposo? David objetaba constantemente, pero el daño estaba hecho. Plantaban dudas. El proceso se extendió durante meses. Cada audiencia era batalla. Cada presentación de documentos era guerra de desgaste. Hubo momentos donde pensé que perdería. Donde los argumentos de los abogados de Daniel parecían estar funcionando. Donde el juez parecía considerar dividir las propiedades equitativamente a pesar de la infidelidad. Tenemos que estar preparados para esa posibilidad, me advirtió David después de una audiencia particularmente difícil. El juez está considerando dar a Daniel participación en la casa nueva. Tal vez no la mitad, pero algo. No, dije con firmeza absoluta. Esa casa es mía. Cada decisión, cada detalle, cada momento de supervisión fue mío. Él no se queda con nada. La audiencia final fue en un martes lluvioso. 6 meses después de aquel jueves en la casa. El tribunal estaba frío, impersonal. Daniel sentado con sus abogados al otro lado. No habíamos hablado directamente desde aquel día. Toda comunicación había sido a través de representantes legales. El juez revisó todos los documentos una última vez. Los videos de las cámaras. Los testimonios. Los argumentos de ambas partes. El silencio mientras esperábamos su decisión fue ensordecedor. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó el juez finalmente con voz neutral. Y he considerado los argumentos de ambas partes extensivamente. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Si bien el señor Ruiz ha presentado argumentos sobre la naturaleza del matrimonio y las responsabilidades compartidas, continuó el juez, la evidencia de infidelidad es irrefutable. Los videos muestran claramente conducta inapropiada en propiedad marital durante periodo extendido. Respiré ligeramente más fácil. Además, agregó el juez, la documentación presentada por la señora Elisa muestra que ella fue quien supervisó activamente la construcción de la propiedad nueva. Su participación fue significativamente mayor que la del señor Ruiz. Daniel se tensó visiblemente. Por lo tanto, concluyó el juez, decreto que la señora Elisa Moreno retendrá propiedad completa tanto del apartamento actual como de la casa nueva. El señor Ruiz no tiene derecho a compensación o participación en ninguna de las dos propiedades. Sentí como si todo el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. Había ganado. Realmente había ganado. Además, continuó el juez, el señor Ruiz es responsable de cubrir costos legales de ambas partes dado que su conducta precipitó estos procedimientos. El mazo bajó con sonido final. Había terminado. Oficialmente, legalmente, definitivamente terminado. David me abrazó brevemente. Lo logramos, susurró. Contra todo pronóstico, lo logramos. Miré a Daniel. Estaba pálido, sus abogados hablándole urgentemente, pero él parecía no escuchar. Simplemente miraba al frente con expresión de shock absoluto. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió algo parecido a lástima. Pero luego recordé los videos. Lo vi besando a Carolina en el lugar donde yo había planeado nuestra vida. Recordé cada mentira, cada engaño, cada momento donde eligió traicionar todo lo que habíamos construido. Y esa lástima se evaporó instantáneamente. Salí del tribunal con mi cabeza en alto. Tenía mis casas. Tenía mi dignidad. Tenía mi futuro de vuelta. Y Daniel tenía exactamente lo que merecía, nada. 2 semanas después de la sentencia final, comencé a mudarme a la casa nueva. Era extraño finalmente habitar el espacio que había imaginado durante tanto tiempo. Cada habitación que había planeado meticulosamente ahora era mía para llenar como quisiera. Solo mía. Sin compromisos. Sin tener que considerar preferencias de nadie más.
Había una libertad en eso que no había anticipado. Luz y Paloma, mis mejores amigas del hospital, me ayudaron con la mudanza. Esta casa es hermosa, comentó Luz mientras desempacábamos cajas en la cocina. Vale cada lágrima que costó conseguirla. Más de lo que imaginas, respondí con sonrisa que finalmente sentía genuina. ¿Sabes algo de Daniel?, preguntó Paloma con curiosidad que intentaba disimular como casual. No directamente, admití. Pero he escuchado cosas. Y había escuchado. En una ciudad como Sevilla, los chismes viajaban rápido. Especialmente cuando involucraban caídas tan dramáticas. Lo que yo no sabía entonces, lo que solo supe por comentarios ocasionales de conocidos mutuos, era exactamente cuán devastadora había sido la caída de Daniel. Después de la sentencia, Daniel había asumido que al menos tendría a Carolina. Que su relación, ahora libre de secretos y mentiras, podría continuar abiertamente. Había ido directamente a su casa desde el tribunal. Encontró sus pertenencias todavía esparcidas en el jardín delantero, mojadas por la lluvia, pisoteadas por curiosos del vecindario. Carolina había abierto la puerta con expresión fría que él no había visto antes. Necesito hablar contigo, había comenzado Daniel. Sobre nosotros. Ahora que todo está resuelto. No hay nosotros, lo había interrumpido Carolina con voz cortante. Nunca hubo realmente. ¿Qué? Pero dijiste que me amabas. Te amaba cuando pensaba que eras hombre exitoso en proceso de divorcio amigable, había respondido con honestidad brutal. No cuando descubrí que eras mentiroso que engañaba a su esposa mientras ella construía tu futuro. Y definitivamente no ahora que no tienes casa ni dinero. Le había cerrado la puerta en la cara. Literalmente. Daniel había intentado llamarla durante días. Mensajes ignorados. Llamadas sin respuesta. Eventualmente bloqueado completamente. La mujer por quien había arriesgado y perdido todo lo había descartado sin pensarlo dos veces. Sin casa propia, sin Carolina, Daniel había tenido que rogar a conocidos por lugar donde quedarse. Había terminado en sofá de un antiguo compañero de universidad. Arreglo temporal que se extendió a semanas, luego meses, mientras Daniel intentaba reconstruir su vida desde cero. Su trabajo en la empresa de construcción se había vuelto incómodo. Todos sabían sobre el divorcio, sobre la infidelidad, sobre cómo había perdido todo. Los comentarios susurrados, las miradas de lástima o juicio, hacían cada día laboral miserable. Pero lo peor eran las noches. Acostado en sofá prestado, mirando el techo, procesando cómo había destruido todo por aventura que resultó ser tan vacía como sus promesas. Mientras tanto, mi vida florecía de maneras inesperadas. La casa se convirtió en mi santuario. Cada habitación decorada exactamente como quería. El jardín que había planeado finalmente plantado con flores que elegí personalmente. Espacio que era completamente, absolutamente mío. El trabajo en el hospital continuaba siendo demandante pero satisfactorio. Mis colegas habían sido increíblemente apoyadores durante todo el proceso del divorcio. Te ves diferente, comentó una de las enfermeras senior un día. Más ligera. Feliz. Me siento diferente, admití. Como si finalmente pudiera respirar. 3 meses después de mudarme, un sábado por la tarde mientras trabajaba en el jardín, escuché el portón abrirse. Me volteé y mi corazón se hundió. Daniel estaba parado en la entrada. Se veía terrible. Ropa arrugada, barba sin afeitar, ojeras evidentes. Como si no hubiera dormido bien en semanas. Elisa, dijo mi nombre con voz quebrada. Por favor, necesito hablar contigo. No, respondí volteándome nuevamente hacia las plantas. No tienes nada que decir que yo quiera escuchar. Solo 5 minutos. Daniel, vete, lo interrumpí sin mirarlo. Esta es propiedad privada. Mi propiedad. No eres bienvenido aquí. Cometí un error, dijo con desesperación creciendo. Un error terrible. Pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Eso me hizo voltear. Lo miré con incredulidad absoluta. Empezar de nuevo, repetí. Trajiste a tu amante a nuestra casa, me mentiste durante meses, intentaste quitarme todo en el divorcio, ¿y ahora quieres empezar de nuevo? Estaba confundido, suplicó. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Tú eres mi esposa. Ex esposa, lo corregí con frialdad.
Y no, no lo soy. Soy la mujer que fue lo suficientemente inteligente para documentar tu traición y lo suficientemente fuerte para recuperar lo que era suyo. Por favor. Comenzó nuevamente. Vete, Daniel, dije finalmente. Antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. Se fue esa vez. Pero no sería la última. Durante los siguientes 2 meses, Daniel apareció 7 veces más. A veces durante el día, a veces por la noche. Siempre con las mismas súplicas, las mismas promesas vacías de cambio, las mismas peticiones de otra oportunidad. Cada vez mi respuesta era la misma, no. Pero él seguía intentando. Como si eventualmente fuera a cansarme y ceder. No entendía que cada visita solo reforzaba mi decisión. Que ver su desesperación me recordaba exactamente por qué había hecho bien en dejarlo. La 8ª vez que apareció fue en un domingo por la mañana. Yo estaba regando las plantas del jardín delantero, disfrutando del sol temprano, cuando su carro se estacionó frente a la casa. Algo en mí se rompió cuando lo vi salir. No furia exactamente. Más bien cansancio absoluto de lidiar con su incapacidad de aceptar consecuencias. Daniel caminó hacia el jardín con expresión de determinación equivocada. Elisa, sé que me has dicho que me vaya, pero necesitas entender. No, lo interrumpí con voz cansada. Tú necesitas entender. Esto se acabó. Completamente. Definitivamente. Nunca va a haber reconciliación, nunca va a haber segunda oportunidad, nunca vas a vivir en esta casa. Pero yo te amo. Comenzó con voz quebrándose. No me amas, respondí con certeza absoluta. Amas la idea de recuperar lo que perdiste. Amas la seguridad que yo representaba. Pero a mí, como persona, nunca me valoraste cuando me tenías. Eso no es cierto. No, lo interrumpí con risa amarga. Entonces, ¿por qué pasabas más tiempo con Carolina en esta casa que conmigo? ¿Por qué cada decisión, cada detalle, cada momento de esta construcción fue supervisado por mí mientras tú estabas demasiado ocupado para aparecer? Estaba trabajando. Estabas engañándome, lo corregí con voz elevándose finalmente. Y ahora que perdiste todo, ahora que Carolina te descartó, ahora que no tienes dónde vivir, de repente recuerdas que tienes esposa. Ex esposa. Que construyó algo hermoso mientras tú la traicionabas. Daniel dio paso hacia mí. No amenazante, pero invasivo de mi espacio personal. Por favor, Elisa. ¿No tengo a dónde ir? Y algo en mí se rompió completamente. Había estado regando las plantas. La manguera todavía estaba en mi mano. El balde de agua que había llenado para las macetas estaba a mis pies. Sin pensarlo realmente, sin planificarlo, levanté el balde y arrojé todo su contenido directamente sobre Daniel. El agua lo golpeó con fuerza completa. Empapó su ropa, su cabello, corrió por su rostro con expresión de shock absoluto. Se quedó parado ahí, goteando, completamente congelado por la sorpresa. ¿Necesitas refrescarte?, pregunté con sarcasmo venenoso. ¿Te ayuda a entender qué no significaba no? Elisa. Balbuceó limpiándose agua de los ojos. 8 veces continué con voz llena de furia contenida durante meses, finalmente escapando. 8 veces has aparecido aquí rogando, suplicando, actuando como víctima. Como si yo te debiera algo. Como si tu traición pudiera borrarse con disculpas baratas. Llené el balde nuevamente con la manguera. Daniel retrocedió instintivamente. No te atrevas. Comenzó. ¿No me atreva a qué?, pregunté levantando el balde amenazadoramente. ¿A defenderte del hombre que me engañó, me mintió, intentó robarme mi casa, y ahora acosa mi propiedad? Por favor, Daniel, dame una razón para llamar a la policía. Estoy tratando de arreglar las cosas. Las cosas no se arreglan, lo interrumpí bajando el balde pero manteniendo posición firme. Se terminaron. Y cada vez que apareces aquí, cada vez que ignoras mi no, cada vez que invades mi espacio creyendo que eventualmente cederé, solo confirmas que tomé la decisión correcta al dejarte. No tienes corazón, dijo finalmente con amargura reemplazando desesperación. Te quedaste con todo. La casa, el apartamento, todo. Y ni siquiera puedes darme una conversación. Corazón, repetí con risa que no tenía humor. Tuve corazón cuando trabajaba 12 horas supervisando esta construcción mientras tú traías a tu amante aquí.
Tuve corazón cuando te di oportunidad tras oportunidad de ser honesto. Lo perdí cuando vi videos de ti besando a otra mujer en el lugar donde planeábamos criar a nuestros hijos. Me acerqué más a él, obligándolo a retroceder. Y sobre quedarme con todo, continué con voz bajando a tono peligrosamente calmo, te quedaste exactamente con lo que merecías, nada. Porque eso es lo que aportaste. Nada excepto mentiras, traición, y la arrogancia de creer que podías tenerlo todo sin consecuencias. Algún día te arrepentirás de esto, amenazó débilmente. ¿Sabes de qué me arrepiento?, pregunté inclinando cabeza con curiosidad falsa. De no haber instalado las cámaras antes. De no haber descubierto tu traición más temprano. De haber desperdiciado años con alguien que claramente nunca me valoró. Señalé hacia su carro con gesto definitivo. Ahora vete. Y si apareces aquí una vez más, si veo tu carro en mi calle, si intentas contactarme de cualquier forma, presentaré orden de restricción. ¿Me entendiste? Daniel me miró con expresión que mezclaba furia, humillación y derrota final. Fuiste tú quien destruyó este matrimonio, dijo como último intento patético de culparme. No, Daniel, respondí con cansancio infinito. Tú lo destruiste cuando elegiste traerme a Carolina aquí. Yo solo tuve el valor de reconocerlo y actuar en consecuencia. Se fue finalmente. Carro alejándose con velocidad que sugería que mis palabras finalmente habían penetrado. Me quedé parada en mi jardín, todavía sosteniendo la manguera, viendo su carro desaparecer en la distancia. Y por primera vez desde aquella tarde hace casi un año, cuando lo vi por primera vez en las cámaras, sentí algo parecido a verdadero cierre. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su comprensión. No necesitaba nada de él. Porque había construido algo hermoso. No solo esta casa, sino mi vida completa. Independiente, fuerte, completamente mía. Los meses siguientes fueron de paz genuina. Daniel nunca volvió. La amenaza de orden de restricción aparentemente fue suficiente para hacerle entender finalmente. Escuché por terceros que eventualmente había conseguido su propio apartamento pequeño. Nada comparado con lo que habíamos tenido, pero al menos no estaba viviendo en sofás ajenos. Y yo prosperé. Decoré cada habitación de la casa exactamente como quería. Convertí una de las habitaciones que había planeado para niños en oficina personal. La otra en sala de yoga y meditación. El jardín floreció bajo mi cuidado. Rosas, lavanda, jazmín. Fragancias que llenaban el aire cada mañana. Mis amigas visitaban frecuentemente. Cenas en la terraza, vino bajo las estrellas, conversaciones que duraban hasta la madrugada. Nunca te he visto tan feliz, comentó Paloma una noche mientras disfrutábamos café después de cenar. Nunca he sido tan feliz, admití honestamente. Es extraño. Pensé que perder mi matrimonio sería devastador. Pero resultó ser liberador. Porque no perdiste tu matrimonio, corrigió Luz con sabiduría. Perdiste peso muerto que te estaba hundiendo. Tenía razón. Daniel no había sido compañero. Había sido obstáculo. Alguien que tomaba sin dar, que mentía sin remordimiento, que valoraba conveniencia sobre compromiso. Y ahora que se había ido, podía finalmente respirar. Un año después de mudarme, organicé cena pequeña celebrando el aniversario de mi independencia. Mis amigas del hospital, algunos vecinos que se habían vuelto amigos, Luz y Paloma. 15 personas llenando mi casa con risa y calor genuino. Un brindis, propuso Paloma levantando su copa. Por Elisa. Por su valentía, su fuerza, y por construir literalmente el hogar de sus sueños. Todos levantaron sus copas. Yo sentí lágrimas amenazando con caer, pero estas eran lágrimas buenas. De gratitud, de satisfacción, de paz. Gracias, dije con voz emocionada. Por estar aquí. Por apoyarme durante todo. Por recordarme que merecía más de lo que estaba aceptando. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó tranquila, me paré en el jardín mirando mi hogar. Las luces cálidas brillando por las ventanas. Las flores que había plantado perfumando el aire. El espacio que había imaginado durante años finalmente realizado. Pero más importante que la casa física era lo que representaba. Prueba de que podía sobrevivir traición y salir más fuerte. Evidencia de que tenía poder para reclamar lo que era mío.
Recordatorio de que mi valor nunca dependió de quien estaba a mi lado sino de quien era yo misma. Daniel había intentado quitarme mi sueño. Había contaminado el lugar que representaba mi futuro con su traición. Pero no había podido destruirme. Porque yo era más fuerte de lo que él había asumido. Más inteligente. Más resiliente. Y ahora vivía mi mejor vida en el hogar que había construido con mis propias manos. Sin él. Sin compromiso. Sin tener que perdonar lo imperdonable.